Yo creo que lo que Dios quiere es que todos disfruten estos momentos tan deliciosos, ¿no? Tan agradables y tan hermosos con el Padre. Espero que lo hayas disfrutado, espero que hayas recibido esta unción en este día. Hay días en que el Señor nos da esta frescura y yo creo que todo el tiempo nos la da, pero a veces estamos fatigados, estamos muy apurados y también muchas veces estamos autosuficientes. Pero hoy, gracias a Dios, me quebrantó el Señor antes de venir. Y el quebranto que viene de parte de Dios da vida. Amén. Da vida, hermanos. Es reconfortante. A veces uno no entiende por qué, pero se siente quebrantado. Y eso es bueno, hermanos, porque somos delante de Dios totalmente abiertos y no hay nada que nos separe de Él. Amén. En realidad, ¿qué podemos hacer sin Él, hermanos? ¿Qué podemos hacer? La verdad es que muchas veces nuestra carnalidad y nuestra autosuficiencia nos afecta mucho. Es por eso y eso la única razón, queridos hermanos, por las que en algún momento, cuando el Espíritu Santo te guíe a orar, a confesar algunas cosas, hazlo. Y te impulse también el Señor a reconocer muchos errores, porque yo creo que no hay día en que no nos equivoquemos. Todos los días tenemos que reflexionar y meditar que hemos a alguien ofendido o que alguien nos ofendió o que tal vez tuvimos malos pensamientos, ¿no? Queridos hermanos, las familias son muy importantes, más de lo que ustedes puedan imaginar, porque en base a eso es que el Señor está levantando su iglesia. Amén. Era algo que yo he estado meditando mucho esto, porque Dios, yo decía, Señor, tú me has llamado a mí sin tener un esposo a mi lado, sin tener ese respaldo, ¿no? A veces cuando uno está en muchas situaciones, uno dice, Dios, ¿a dónde recurro? ¿A qué hago? Y es bueno ese momento porque en ese momento tú te agarras solo de Dios. Aun cuando estés casado y casada, es bueno reconocer que en algún momento nadie te va a entender, ni tu esposo ni tu esposa. Hay un momento en que solamente tú te tienes que agarrar de Dios, solo de Dios, hermano. Y en esos momentos es cuando uno realmente se abre a Dios. Amén. Y que cae quebrantado, cae reconociendo. A veces somos muy hábiles en querer esconder cómo estamos de verdad. Lamentablemente esto en parte es bueno, en parte no, porque tampoco podemos podemos dar lugar, ¿no?, a nuestras expresiones exageradas a veces, ¿no? Entonces tenemos que
guardar nuestro corazón, ponerlo delante de Dios, y Dios es el que pone equilibrio. Todo esto yo les hablo porque sé que todos aquí en algún momento tienen momentos difíciles, crisis. Pero lo malo de todo esto es que algunos no lo reconocen y algunos se han vuelto tan duros que solo resbala, ¿no? Y la crisis que Dios ha permitido que tengas en tu vida es precisamente para quebrantar tu corazón. Es precisamente para lograr que tú reconozcas que necesitas de Él. ¿Me entiende? Hay un momento en que hemos estado hablando acerca de esto la semana pasada, ¿no? ¿Cómo es que Jacob, un hombre que parecía que no tenía ningún tipo de carácter, no tenía integridad, en realidad era manejado por su mamá? Sin embargo, Dios tenía un plan tremendo para él, un plan hermoso. Si Jacob era así, ¿cómo nosotros seremos? Cada uno tenemos nuestros defectos, nuestras debilidades. Pero algo que tenía Jacob, y yo lo puedo reconocer, ¿no? Jacob confiaba en Dios. Y se ve desde el momento en que él se aparta de su madre, ¿no? Se aparta del hogar cuando va en busca mejor dicho, huyendo de su hermano, escapándose de la ira de su hermano. Seguramente estaba muy quebrantado. Seguramente Jacob estaba muy dolido porque había mentido a su papá. Lo había engañado a su padre. Y Jacob no era de las personas indiferentes que lo hacía algo y no le resbalaba. No. Jacob era sensible. Por eso Dios se manifestaba a él. Y saben, esto es algo que tenemos que entender, que a veces nosotros queremos a la vista de los demás aparecer como que nada nos afecta. Y eso no está bien, porque delante de Dios tú tienes que sacarte toda careta. Amén. Y Dios se ocupó de quebrantar a Jacob. Dios se ocupó de quebrantarlo, porque él después se dio cuenta de las situaciones tan terribles, pero aún cuando él había cometido un error tan grande, él lo que tenía era miedo. No tenía todavía una idea clara de lo que había pasado. Miedo de su hermano, porque Esaú juró, dice la palabra que juró que él lo iba a matar. Lo iba a matar, estaba tan amargado y con tanto odio por su hermano. Entonces, verdaderamente, a veces uno, sin querer, comete un error. Y el peor error es juzgar a una persona, porque nosotros podemos ver a alguien que se equivocó y lo primero que sacamos es el dedo para señalar. Dios no es así. Dios lo que hace es como lo que haría un padre bueno y fiel. Dios abraza, Dios habla y dice, yo estoy contigo,
No importa lo que haya pasado, no importa lo que hayas vivido, yo ya me olvidé de eso. Yo me olvidé de eso. Yo te amo. Y te voy a cubrir y te voy a ayudar. ¿Cuántas personas en la casa del Señor andan con una carga pesada de su pasado? Y eso es lo que el enemigo usa para apagar ese fuego, ese amor que Dios tiene para ti. En la vida de Jacob es un ejemplo para nosotros, hermanos, de que toda familia, toda persona puede cambiar. Pero primero tiene que reconocer los errores cometidos. Amén. Fue fuerte el trato de Dios para con Jacob. Fue fuerte el trato de Dios para él, porque él prácticamente no tuvo un buen ejemplo. En muchas cosas ha debido tener ejemplo bueno, pero él cargaba sobre sí el ejemplo de su padre y de su abuelo. El ejemplo de que ellos mintieron, ellos no eran personas perfectas y nadie lo es, hermanos. Yo creo que cada uno de ustedes y yo y todo el mundo tenemos que ser francos en decir que en nuestras familias siempre han habido defectos, han habido tantas cosas que Dios tiene que cortar, que Dios tiene que cortar maldiciones. Esas maldiciones que están en nuestras vidas, queridos hermanos, solo se pueden cortar en el momento en que reconocemos nuestros errores, el momento en que, como Jacob, ¿no? En su caminar, ¿no? Miren, brevemente les digo todo lo que pasó en la historia de Jacob porque tiene que ver con nosotros. Jacob llegó a la tierra de su tío Labán y en esa tierra se enamora de la hija de Labán, que era Raquel, era muy hermosa, pero Labán también, como toda la familia, era un hombre también astuto y engañoso y decide aprovecharse de Jacob. Entonces Jacob va y le dice: quiero que me des a tu hija Raquel como esposa. Y le dice, Labán le dice, ella es la hija menor, tengo otra hija que se llama Lea. Entonces Jacob le dice, no, yo quiero a Raquel. Y el engaño de Labán fue tremendo. Por eso, hermanos, a veces uno dice, es que yo lo tenía que hacer, me vi obligado, pero hay que reconocer que muchas veces hay engaño en nuestras actitudes, en las cosas más simples. Reconocer, hermanos. Había un serio problema aquí. Vamos a Génesis, por favor. Génesis, capítulo 27. Jacob entonces huye desesperado, pero vamos a ver en Génesis 29 cómo empieza a servir Jacob por Raquel, versículo 18. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor que te la dé a ti y no la dé a otro hombre, quédate conmigo. Mira que Labán no le dijo la verdad. Muchas veces no decimos la verdad para hacer
lo que queremos. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Miren la actitud de Labán. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, no Raquel, sino Lea, la mayor, y se la trajo. Y en las costumbres judías, ella está tapada, ella no muestra el rostro. Y Jacob pensaba que era Raquel y era Lea. Y dio Labán su sierva Silva a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel, ¿por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Miren, siempre hay una excusa para una mentira y un engaño. Cumple la semana de esta. La semana eran 7 años más. Y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo, otros 7 años. Jacob tenía que servir a su suegro con un salario mínimo, no porque era el yerno, ganaba mucho, no. Y hizo Jacob así, cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer, y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila, por criada, y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán otros 7 años. Queridos hermanos, el engaño es una mentira. Una mentira disfrazada es una mentira. Una verdad, disfrazada es una mentira. Una verdad disfrazada es una mentira. No te dejes engañar. No seas indiferente, amado hermano, a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Porque a veces nos engañamos con nuestros argumentos, con nuestra forma de ser, nuestras costumbres y qué sé yo, muchas cosas que la gente puede decir. Y no miramos a Dios. No ponemos nuestra confianza en Dios. Entonces, realmente Jacob estaba en estos, imagínense, 14 años tuvieron que pasar para que Jacob pudiera ser confrontado con su realidad. Él todavía no entendía muchas cosas, él todavía estaba muy autosuficiente, daba honor a su nombre, que era suplantador o engañador. Yo creo que el nombre mismo de Jacob nos está revelando a nosotros, que somos hijos de Dios, de que en nuestra naturaleza siempre va a haber una excusa para no aceptar la verdad, para no reconocer que hemos fallado. Y bueno, Jacob estaba pasando un tiempo difícil, pero Dios había puesto su mirada en Jacob. Y Dios había hablado acerca de Jacob, aunque él era así, un hombre astuto, engañoso, ¿no? Dios dijo algo muy claro. Dio una promesa, y que esta promesa puede ser tu promesa si tú te agarras a ella. En Génesis 28:15, esto es lo que Dios dijo a Jacob: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré, fíjate, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Tremenda
promesa. Amén. Tremenda promesa. Y esto Dios le habló a Jacob antes de que él hubiera salido de su hogar. Queridos hermanos, a veces nosotros nos resistimos para ser quebrantados, porque pensamos que es un gesto de debilidad, pero te diré que más bien es lo contrario. Es una muestra de valentía. Solo los valientes pueden reconocer sus errores y decir, yo fallé en esto y tengo que rectificar. Yo no fui justo con esto. Jacob no pudo más, se rebeló contra su suegro y dijo, yo me voy. Y se escapó con sus esposas y con sus hijos que tuvo. Queridos hermanos, muchas veces tenemos que ser firmes en las decisiones que tomamos. Van a haber mucha oposición en tu vida. El momento en que tú decides ordenar tu vida, va a haber mucha oposición. Aún tu carne, van a haber propuestas, van a haber cosas. No, pero mira esto, mira lo otro, ¿no? Labán ofreció todo a Jacob, le dijo, te voy a aumentar. Jacob también tuvo la idea bueno, esa es otra historia, ¿no? Dios le guió para que él pueda tener una buena provisión de ovejas. Todo eso, él se hizo muy rico al lado de su suegro, a pesar que el suegro lo explotaba. Porque Dios tenía un plan y un propósito. No porque Jacob era un hombre brillante. Y por eso yo te digo, nosotros somos bendecidos y sostenidos por Dios porque Él tiene un plan. Amén. Y no pensemos que, somos la última novedad. No. Él por su misericordia nos sostiene como sostuvo a Jacob. Y quiero decirte que luego que Jacob se va para encontrarse con Esaú, con un corazón ya en el viaje, Dios empieza a ministrarlo. Dios empieza a hablarle a Jacob. Dios le empieza a mostrar cosas de sí mismo. Y ahí es donde él llega a un punto culminante en medio de este viaje. Muchas cosas sucedieron. Y ahí es donde Jacob recibe una revelación de Dios como nunca nadie lo había tenido. Es la primera vez, leyendo la Biblia desde el principio hasta donde está esta narración, es la primera vez que sucede. Porque todos en el pueblo de Israel tenían una idea clara de que aquel que miraba a Dios iba a morir. Entonces todos tenían esta reserva tan importante, salvo algunos que pienso, Moisés, por ejemplo, no lo vio cara a cara a Dios, vio su espalda. Pero Jacob, el engañador, el suplantador, ¿no? Aquel hombre que siempre agarraba cosas para tener una excusa y hacer algo que a él le parecía bien. Hermanitos, dice en Génesis 32 que Jacob, al estar huyendo de su suegro, pasó algo sobrenatural. Y dice que tuvo una revelación, no solo revelación, una visita de alguien que Dios lo envió, un ángel, un mensajero divino,
capítulo 32, en el verso 24. Verso 24, y dice: desde antes, para entender, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo. Esto hay que subrayar cuando dice se quedó solo. Muchas veces las personas se desesperan porque no quieren estar solas. Las personas se angustian y siempre están buscando a alguien para hablar, para expresar algo, porque a veces o pone muy alto la radio, la televisión. No quiere estar solo. Pero Dios lo llevó y lo arrinconó a Jacob y lo llevó a estar solo. Ahí no estaba la mamá, ahí no estaba el papá, no estaba el suegro, no había. Él era el único responsable y era él solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Ese era el mensajero de Dios, luchó con él. Para mí este cuadro significa que muchas veces nuestra altivez y nuestro orgullo no nos deja ceder ante Dios y luchamos. Y luchamos para que siempre en nuestra vida tengamos una excusa para no reconocer nuestros errores. Tengamos una excusa para no entender que tenemos siempre, ¿me están oyendo, hermanitos? Siempre tenemos que enderezar nuestro camino, porque siempre tendemos a desviarnos. Amén. Siempre tendemos a irnos por un atajo, lo más fácil, para llegar más rápido. Y no es eso. Lo que tenemos que hacer es caminar con Dios, donde Él nos guíe, donde Él nos lleve. Aunque el camino parezca más largo, estamos con Él y hay que caminar con Él. Y la verdad es que esta manera de decir la palabra dice que Él luchó porque este ángel era como luchar con Dios. Y mucha gente está en esa lucha. No, Dios, yo estoy bien, yo no necesito que me ayudes en esto, yo lo puedo hacer, no, yo esto. Y es que no lo hacemos visible o así palpablemente, pero lo hacemos muy solapadamente en nuestras oraciones. Cuando oras tú, date cuenta, tú cuando oras le entregas todo al Señor. Tu oración es solamente una oración rutinaria de Señor, gracias por este día, hoy te pido esto. No, tu oración tiene que ser un abrir tu corazón delante de Dios. Tu oración tiene que ser un reconocimiento constante de cómo estás, de qué necesitas, de cómo te sientes, de dónde, de tus temores, explicarle a Dios lo que estás pasando, hablándole a Él y abriendo tu corazón. Tu vida tiene que ser una vida de consagración, amén. Si no quieres vivir una vida cristiana seca, una vida cristiana sin sentido, porque Dios escucha tu oración también cuando tú oras por orar. Pero tú no sales de ninguna manera bendecido. Yo creo que es muy importante el quebrantarse, hermanos. Yo creo que debemos de reconocer delante de Dios todas nuestras errores. Y no solo reconocerlos, sino al reconocerlos, pedirle perdón. Y cuando el varón vio que no podía con él, o sea, era tan terco, a veces hay gente tan testaruda, ¿no?
Dice la palabra que también la terquedad es como pecado de adivinación, como brujería. Tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Realmente a veces Dios tiene que herirnos fuerte para que realmente podamos reconocer lo que estamos haciendo y a dónde estamos yendo. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré. Y en esto es muy importante seguir el ejemplo de Jacob. A pesar que estaba quebrantado, a pesar que estaba dolido por la herida que le hicieron, pero él sabía que no podía dejar ir ese momento y dijo: bendíceme, bendíceme, porque ya estoy quebrantado, pero necesito tu bendición. Jacob era un hombre de fe, amén, testarudo, engañoso, mentiroso, pero no un hombre de fe, porque él conocía a Dios. Amén. Y en la Biblia, ustedes saben de que el amor que él tenía por Dios era muy grande y se ve reflejado cuando él está huyendo de su hermano y le dice a Dios, ¿no? Vio una escalera, puso su cabeza en una piedra y vio una escalera y él le dijo: Dios, si todo me va bien, yo te voy a dar el diezmo de todo. Primera vez así abiertamente que se habla del diezmo, aunque antes se había hablado con Abraham también. Segunda vez en realidad, segunda vez en la Biblia. O sea, era su corazón, amaba a Dios, no era un hombre indiferente a Dios, pero él hacía muchas cosas a su manera. Jacob representa a esos cristianos que son fogosos, que aman a Dios, pero no son consagrados. Amén. Aman a Dios, pero tienen ocultas muchas cosas que los perjudican y no les permite quebrantarse. Pero Jacob fue quebrantado por el mismo Dios. Tuvo en este momento, que dice aquí, dice, tuvo su Peniel. Peniel, ¿qué significa? Tuvo su tiempo de encontrarse con Dios. Verso 30, y llamó Job el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y hermanos, aún él cambió tanto que aún el ángel o el mensajero de Dios en ese momento le dijo: ya no serás más Jacob. ¿Qué significa? Suplantador, engañador, el que agarra el talón. Le dijo: ahora tú serás príncipe de mi pueblo, Israel te llamarás. Amén. Cambió todo. Cuando uno se quebranta, suceden cambios, hermanos. Cuando uno se quebranta, hay cambios, y toda familia y toda persona tiene que llegar a ese punto si queremos cambiar, porque de lo contrario los cambios serán solo superficiales. Pasará un tiempito y volverá a suceder lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Clamar a Dios: Señor, primero quebrántame a mí. Si tú eres un padre, un esposo, un padre de familia, dile: quebrántame, Señor. Si eres una mamá, quebrántame. Si eres un hijo, pídele a Dios. Y Dios a través de ti va a obrar cosas increíbles. Jacob no fue el mismo cuando llegó a su tierra, ya no fue el mismo. Llegó a Padan Aram, ya su mamá había fallecido, y Jacob, queridos hermanos, llegó transformado porque él se presentó delante de su hermano con humildad. Si él hubiera sido todo soberbio
y se hubiera presentado de esa manera delante de su hermano Esaú, Esaú lo mataba. Lo mataba. Pero él llegó delante de su hermano con una actitud de humildad diferente. Le pidió perdón y Esaú lo perdonó. Hermanos queridos, cuando reconozcamos nuestros errores, y esa es una muestra, viene la humildad al corazón. Ya no somos los mismos, ya vemos las cosas de manera diferente. Amén. Este suceso es muy importante y es justamente lo que el Señor está haciendo con su pueblo en este tiempo. Está quebrantando a su pueblo. Está quebrantándonos porque estamos viendo tantas injusticias, tanta maldad, tantas cosas que a veces es escandaloso ver tanta mentira y falsedad en las naciones, en las autoridades, en los gobiernos, en todo, en todo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Pelear? ¿Ponernos boca a boca? No. Tenemos que quebrantarnos. Y al quebrantarnos, Dios se hace fuerte. Por eso, a medida que las cosas vayan pasando en mayor fuerza en la maldad, más tenemos que nosotros rendirnos a Dios, quebrantarnos delante de Dios, y Dios hará algo más allá de lo que nuestro entendimiento pueda ver, porque a Dios no se le pasa nada. Dios está en control de todo, mis hermanos. Dios está en control de todo. Pero solamente tú y Dios saben si te has quebrantado. Cuando una persona llega a un verdadero arrepentimiento, es porque se ha quebrantado de corazón. Es porque se ha quebrantado con todas sus fuerzas. Y hoy en esta mañana te digo, es posible que cambie tu familia, pero primero cambia tú. Cambia tú. Es posible que tú puedas recuperar a tu familia, a tus hijos. Es posible, lo va a hacer el Señor, pero quebrántate. Quebrántate. El quebrantamiento no tiene que ver con la condenación. El quebrantamiento es algo muy profundo. La condenación viene del diablo. Amén. El quebrantamiento es el dolor por algo y que a veces uno no entiende por qué, pero sientes de adentro un dolor. Y luego Dios te va mostrando y te va diciendo, mira, esto tienes que sacarlo de adentro porque te hace daño. Esto tienes que sacar porque esto te está perjudicando y está perjudicando a tu familia, está perjudicando a los que te rodean. Queridos hermanos, tengamos un corazón listo para quebrantarnos. El momento en que tú no admites errores y que todo está pero impecable, hermano, ten cuidado porque ahí está la autosuficiencia, el orgullo, está la soberbia. Ponte de pie, ponte de pie. Yo considero, y siempre lo he considerado así, por muchos ejemplos, no solo por Jacob, muchos lugares en la Biblia. Uno de ellos es Pablo, que fue quebrantado cuando se presenta delante de él el mismo Señor, se quebranta. Cuando uno no reconoce sus errores de corazón y le duele de verdad, no puede cambiar. No puede cambiar. Es solo algo superficial. Te das cuenta que has fallado, lo admites, pero si no te has quebrantado, continúas en lo mismo. ¿Me están oyendo? Busca de Dios.
Jacob tuvo que tener un encuentro muy claro con Dios y tuvo que luchar, y Dios lo quebranta al final y le dice: ya de una vez. ¿Cómo está contigo el Señor? ¿Está quebrantándote? ¿Te ha quebrantado o todavía no? O tal vez hace tiempo que no te quebranta. Esto es algo importante para que tu vida, tu familia y todo lo que te rodea sea restaurado. ¿Me están entendiendo? Necesitamos ser quebrantados. Padre, en el nombre de Jesús en este día, solamente tú conoces cada vida y cada corazón de los que están aquí. ¿Cuánta necesidad hay? ¿Cuánta necesidad hay de depender de ti? ¿Cuánta necesidad de reconocer que muchas veces nos equivocamos porque estamos haciendo lo que queremos y no lo que tú quieres? Porque muchas veces somos precipitados y tomamos decisiones que están fuera de tu voluntad. ¿Cuántas veces creemos que estamos actuando de la mejor forma? Pero muchas veces nos equivocamos, Señor, hasta que tú nos haces entender. Gracias, Padre. Gracias porque en tu palabra está escrito los errores de nuestros hermanos, para que podamos ver reflejada nuestra naturaleza y nuestras debilidades, y que todos tenemos que luchar para poder cambiar, luchar para no dejarnos llevar por nuestro orgullo, por nuestra autosuficiencia. Amado Dios, gracias, porque tú vas a cambiar, le vas a poner, y ya nos has dado un nombre, dice tu palabra en Apocalipsis, un nombre que solo tú lo sabes, y ese nombre lo empezamos a poner en alto el momento que empezamos a quebrantarnos. Como tú cambiaste el nombre a Jacob, así tenemos todos un nombre que está escondido en tu corazón, y que vamos a descubrir el momento en que podamos verdaderamente rendirnos a ti, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Ahí donde estás, en tu lugar, hermano, hermana, porque este es un acto demasiado importante. Dile: Dios, quebranta mi corazón. Pero si lo sientes, si lo deseas y lo necesitas, porque aquella persona que solo dice por decir, bueno, dice la pastora que diga, lo voy a decir, no vale. Es necesario que tú lo anheles. Es necesario que tú lo busques de corazón. Es necesario, porque no hay cosa más saludable de verdad que ser quebrados. A veces llegamos a un límite en nuestra vida, a un límite donde ya no podemos más, y Dios lo permite. ¿Por qué? Porque Él sabe que necesitamos ser quebrantados. Jacob estaba sumamente quebrantado. Iba a hablar con su hermano y sabía que su hermano
ya se preparaba, había jurado matarlo, había jurado. Y en esa cultura el juramento es algo sagrado, hermanos. Solo Dios pudo obrar, porque primero que nada Dios preparó el corazón de Jacob. Si tú como esposo o esposa quieres restaurar tu casa, tu familia, y vas solamente con una pequeña convicción a pedir perdón y a decir: perdóname, viejita, por favor, tienes que ir con un corazón quebrantado. Cuando vas a pedir perdón de verdad, prepárate, humíllate. No vayas porque solamente tengo que ir, no. Que Dios quebrante tu corazón. Eso fue lo que obró en Esaú. Esaú le dijo: hermano, hermano querido. Lo recibió con amor, con cariño, se restauraron. Hermanos queridos, ¿por qué Dios no obra muchas veces? Porque no queremos quebrantarnos. No queremos reconocer. No queremos. Aún el Señor permite muchas cosas en nuestras vidas. Yo no sé qué estarás pasando en tu vida, pero en verdad, analiza bien tu vida, tu experiencia. ¿Qué está pasando? ¿Por qué muchos dicen: yo le pido perdón cada vez y no pasa nada? ¿Por qué? Porque está haciendo como soberbia. Está haciendo como diciendo: mira, yo te pido perdón y tú no. Así no es. Así no es. Dios ve el corazón y Dios obra cuando nuestro corazón está quebrantado. Hoy yo quisiera que oremos. Antes de que vengas aquí al altar, ora con todo tu corazón. Si quieres ser quebrantado, tú le tienes que pedir a Dios, porque ahora ya sabes qué es el obstáculo que hay por el cual las cosas no cambian. ¿Por qué las cosas siguen igual? ¿Por qué parece que no avanza, no hay progreso, no hay avance? Vamos a orar en este momento. Padre, ¿cuántos Jacobs hay aquí? Tú lo sabes, Padre. Que nuestro corazón no esté altivo, Padre. Que nuestro corazón, el corazón de todos tus hijos acá, de todos, Padre, porque tú quieres que todos te conozcan íntimamente y reciban los beneficios de tu amor, de tu paternidad, de tu inmensa compasión, Padre. El deseo de tu corazón es ese, Dios eterno. Y en esta mañana, Dios, ayuda y fortalece a quienes están de verdad con ese anhelo de poder hacer frente a sus problemas, pero con un corazón quebrantado, para entender el verdadero camino que deben seguir, con un corazón dispuesto. Gracias, Señor. Si tú eres esa persona, ven adelante, rapidito. Si eres esa persona que necesitas un corazón quebrantado, vamos a adorar al Señor. Esa canción nueva es muy bonita, por favor, cantémosla, porque es Él, ¿no? Es Él, no hay otro. No es nuestra habilidad, no es nuestra autosuficiencia, es Él, el único